Nuevamente bienvenidos. Bienvenido, doctor Miguel Atilio Godoy. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, mi querido amigo Eduardo Vidal? Estoy complacido que me hayas invitado a este prestigioso canal, ¿verdad? Tocar un tema creo que es bastante importante. Sí, bastante importante porque definitivamente hace a la parte interna o a la parte clínica. Y sabemos que vos fuiste uno de los médicos de familia en San Lorenzo, hace más de 30 años que nos conocemos y que somos compueblanos. Y eso se fue perdiendo, se fue diluyendo un poco en el tiempo. Entonces antes el chequeo clínico y el estar cerca de la patología era mucho más fácil que hoy. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué es un chequeo médico clínico periódico? Sí. Apreciado amigo, y para tu prestigiosa audiencia, y también a la población en general, el chequeo médico es un procedimiento de investigación que debe ser de rutina, a los efectos, en primer lugar, se hace con las finalidades de detectar probables anormalidades que pueda tener una persona, y ese procedimiento debería hacerse de forma periódica, sobre todo mínimo una vez al año, en algunos casos cada 6 meses, en casos en que realmente amerite hacer un chequeo preventivo, o sea, para detectar probables anomalías. Sí. Tiene un poquillo, hay una diferencia entre el chequeo médico según las edades, ¿verdad? Porque en chequeo antes de los 35 años tiene un tipo, un protocolo, digamos, a seguir antes de los 35, después de los 35 otro protocolo a seguir y también de acuerdo al sexo. Ahí quiero hacer un hincapié. ¿Cuál es la diferencia entre un chequeo clínico de un hombre y de una mujer de mediana edad? Excelente la pregunta. Ocurre que en las cosas básicas, en los estudios de rutina, no hay diferencia entre el chequeo médico a una mujer y a un varón. En las cosas básicas, elementales, un hemograma, un estudio de lípidos, perfil lipídico que le llaman, no hay tampoco un análisis de orina, de rutina, de heces. Ahora, en algunas áreas, por ejemplo, mujer en edad reproductiva, podríamos tener la necesidad de estudiar un poquito ya en mediana edad el nivel de calcio, que es fundamental. El varón ya mediana edad, 40 años, ya debería empezar a investigar ya, por ejemplo, también antígenos prostáticos, que a partir de los 40 años hay que empezar a investigar. Y eso en cuanto al laboratorio. Otros estudios auxiliares, hay mucha diferencia, porque la mujer en edad reproductiva debería estudiarse, por ejemplo, mamas, de forma periódica, anual, un estudio de mamas por imágenes, PAP, o sea, la citología exfoliativa, para detectar precozmente probables cánceres de cuello uterino. En el varón también estudios de origen prostático. Y en la parte del laboratorio, de forma común, tanto para como mujeres, detección de sangre oculta en heces, porque se ha descubierto un porcentaje muy alto de cánceres de colon. Eso es el test de Guayaco, ¿no? Sí. Ya voy a volver porque quiero preguntarte cuáles son los criterios a seguir, que es muy importante. Pero es momento de sugerencia. Atendiendo al protocolo del cual me hablabas, doctor Godoy, sí. Atendiendo a ese protocolo, ¿cuáles son los criterios de selección que vos seguís para pedir el análisis de rutina? Para que ese chequeo realmente diga algo. Sí. Creo que es interesante la pregunta.
la parte básica, elemental del chequeo del laboratorio de rutina, eso no varía generalmente tanto varones, mujeres y las edades. Ahora, cuando estamos sospechando alguna patología, de acuerdo al examen clínico, porque en toda inspección realizada por el médico debe primar el criterio clínico, el examen clínico. Por eso la medicina debería humanizarse un poquito más y no deshumanizarse como está ocurriendo ahora. Los médicos estamos viendo pocos o examinamos poco, evaluamos poco clínicamente al enfermo. Nos limitamos a derivar a los estudios auxiliares y el criterio clínico es mucho más importante que los estudios laboratorios. Concretamente, de acuerdo a la patología que estamos sospechando, seleccionamos el estudio más eficaz, más sensible y el que sea más útil y el menos oneroso para el enfermo. A la vuelta de pausa yo te voy a preguntar Sí. la responsabilidad primaria, secundaria y terciaria del Ministerio de Salud Pública en todo este tema. También te voy a preguntar cuáles son los valores más importantes, si son los auxiliares de diagnóstico, como los análisis, o si sigue siendo el interrogatorio médico el estándar gol para que cierres un diagnóstico firme. Vamos a ir a la pausa porque tenemos que cumplir con nuestro auspiciante, así que retornamos. Un minuto y volvemos. Doctor Godoy, ¿cuáles son los puntos salientes sobre la responsabilidad del sistema de salud y específicamente del Ministerio de Salud Pública en la prevención primaria, secundaria y terciaria de la salud en la población? Voy a tratar de ser breve, querido apreciado amigo. La responsabilidad del Ministerio de Salud Pública es fundamental y debería mejorar el sistema nacional de salud en este sentido. Debe mantener una información más acabada a la población, uno. Hacer un seguimiento de esa enseñanza, esa información, y en tercer lugar, plasmar en hechos concretos el apoyo a la población para los estudios de investigación. Resulta que, un ejemplo, un compatriota nuestro con pocos recursos necesita un simple electrocardiograma en el IPS o en el Ministerio o en los centros de salud, tiene que esperar 2 o 3 meses. Y es una vergüenza que el Ministerio de Salud Pública no implemente una mejora y un programa de salud que llegue a la gente más desposeída. Ahora queremos emplear 32 millones de dólares para mejorar el hotel casino de San Bernardino. Pero el IPS no está, el rol del IPS no es preparar lugares paradisíacos para turistas, es proteger al asegurado y darle una cobertura de salud digna y evitar que vayan mendigando salud pública en las calles y a los políticos. Cuando está pagando por ese servicio. Así mismo. Cuando está pagando por ese servicio. Es realmente un contrasentido. ¿Cuál es el valor que vos le das como profesional a los estudios de los análisis auxiliares de diagnóstico, de imágenes, de rutina, que vienen? ¿Y cuál es el valor que representa la anamnesis, o sea, el interrogatorio médico, el tete a tete, el hablar con el paciente? ¿Cuál es el porcentual que vos manejás de importancia? Se maneja de que la anamnesis, que es el interrogatorio al enfermo, en la cabecera del enfermo, y el examen clínico juntos conforman un 70% de la plataforma que nos lleva al diagnóstico. El 30% está conformado por los estudios auxiliares, laboratorio, electrocardiograma, ecografía, tomografía, electroencefalograma, densitometría ósea para algunos casos, y la imagen o resonancia magnética, en fin. Acá hay que hacer hincapié en que el examen clínico y la anamnesis conforman el 70% del diagnóstico.
y hay que darle el valor que le corresponde y no deshumanizar, fraccionando, dicotomizando al enfermo y porque está con un problema de rodilla o dolor, le envía al reumatólogo. Porque está en la secreción nasal, le envía al otorrino. Esa es la dicotomizando. Sí. Me gustó esa frase. Quiero preguntarte ahora, porque definitivamente la medicina familiar, vos atendiste siempre en tu ciudad, atendías a la familia y sabías lo que tenía el abuelo, la mamá, el papá, el nene, cuando se rompía una pierna o la cabeza, sí. Pero vos sabías cuál era el entorno. Sí. Y esto ayudaba, no sé, vos corregime como profesional porque yo no soy el profesional, sos vos. Y esto ayudaba a que se evitase la polimedicación, ¿o no? Así mismo. Dejamos la medicina familiar, la medicina de cabecera y atendemos casi virtualmente por internet. Así mismo. Ocurre que la polifarmacia es uno de los errores más temibles en la medicina, la polifarmacia. Lo que está diciendo es acertado, porque ahora, como médico familiar hay que tener la suficiente honestidad y responsabilidad también de que cuando un tema, una afección, amerita el concurso de un especialista, en ese caso sí es el médico familiar, el médico de cabecera el que debe derivar, pero tomarse el trabajo de conocer acabadamente y evitar la polifarmacia. La polifarmacia es un mal temible, llenar de 8 a 10 medicamentos al enfermo, de los cuales somos responsables de la iatrogenia, que son enfermedades producidas por el mismo médico, por los medicamentos, por el exceso de medicamentos. Y no solamente eso, sí. Te adelantás, siendo el médico de cabecera o el médico de familia, te adelantás a las posibles patologías que puedan ser hereditarias. Así mismo. ¿Sí o no? Totalmente. Tiene que ver eso. Así mismo, porque conociendo a la familia, se tiene una base para evaluar los datos actuales y también los antecedentes familiares y se llega a un mejor diagnóstico. Doctor Godoy, yo quiero agradecerte profundamente por haber estado con nosotros en Medicina del Nuevo Milenio. Te invito, te conmino a que nos vuelvas a visitar oportunamente y que nos hables de tus tantos años de trayectoria como médico. Con gusto, Eduardo, y para mí es un privilegio. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad de compartir y demostrarte mi respeto, mi aprecio, mi admiración, porque te veo un hombre muy honesto, que has luchado por tus principios y tener una familia, una linda familia que te rodea. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, doctor. Pausa y retornamos, señores. Bueno, el tema fue muy importante, muy sustancioso, espero que lo hayas disfrutado y que tomes las medidas adecuadas. El chequeo médico clínico es oportuno desde cualquier edad, máxime atendiendo a que si existen enfermedades hereditarias tenés que tener totalmente controlado esta situación, ¿eh?